lo que tenemos que ver, esperen que voy a ver si pongo a grabar. Estoy grabando, Ah, no te había visto. Juan, entonces. No, no quise molestar. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, acá lo que tenemos es que se quiere ver cuán susceptible es una planta de durazno a dos cepas de virus. Susceptible, ¿qué quiere decir? Que si quiero ver, son las cepas A y B, ¿no? Y ver si hay diferencias en la susceptibilidad de un virus, ¿qué querrá decir? ¿Qué tanto le afecta una o una a la otra cepa? Exacto, queremos ver si el nivel, por ejemplo, si es igual de susceptible esta planta a las dos cepas, ¿qué va a pasar con la lesión? Porque lo que se mide acá, vamos a verlo después, se infecta las plantas y se mide la lesión que produce en milímetros cuadrados. Entonces, si la planta es igual de susceptible a las dos cepas, ¿cómo van a ser en general el tamaño de las lesiones generadas por la cepa A o la cepa B? En Sería, promedio iguales. Exacto, estamos de acuerdo, no esperaremos encontrar diferencias significativas en los promedios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ver susceptibilidad es ver cuánto afecta una enfermedad, un virus, a un organismo. Acá lo miden de esa manera. Ahora bien, yo podría tener plantas de duraznero y algunas plantas infectarlas con la cepa A y a otras plantas infectarlas con la cepa B, ¿no? Ahora pensemos en eso. Me encargan, che, este duraznero, ¿a cuál le jode más, la A o la B? Bueno, acá infecto con una, acá infecto con la otra. Si hiciera eso, ¿no? Entonces, algunas plantas elegidas al azar le aplico la cepa A y a otras plantas la cepa B. Tendríamos dos muestras, 15 y 15, dos muestras que se llaman ¿cómo? ¿Leyeron lo que había para hoy? apareadas. No, pero fíjate que estoy diciendo, a una planta le aplicás una Sí. cepa y a otra planta le aplicás la otra. Ah, ok. Claro, son independientes. Ahí son independientes. Digo esto porque hoy vamos a cerrar el capítulo y es clave esto, que identifiquen cuando tenemos dos situaciones para comparar y esa comparación se basa en muestras apareadas o en muestras independientes. Entonces, repito, si yo aplico a una planta una cepa y a otra planta distinta otra cepa, y eso lo repito varias veces, lo que le pasa a la planta A no guarda ninguna relación con lo que le pasa a la planta B, ¿no? Están separadas, entonces si una tiene una lesión muy grande, eso no afecta al otro. Ahí serían independientes. Este ejemplo es de muestras apareadas. ¿Alguien me puede explicar por qué? Sobre todo Porque son las dos hojas de la misma planta. Exacto. Ven acá cuando dice de cada planta, bueno, son plántulas, ¿no? Se seleccionaron dos hojas. Entonces, el mismo organismo yo le aplico en una hoja, le infecto con una cepa y en otra hoja de la misma planta con la otra cepa. Eso es lo que lo convierte en apareado. Sí, decir. No digo, es una sola población. La población igual serían las plantas, ¿no? Exacto. Sí, las plántulas. ¿Pero se entendió eso? ¿Por qué son apareadas? Entonces tenemos de la misma, acá no lo pide, pero si acá tenemos que elegir la unidad muestral, ¿cuál dirían que es la unidad muestral? Cada una de las plántulas. ¿Qué sería acá? Cada una de las plántulas con sus respectivas hojas. O sea, no. Pero ya cuando decís plántulas viene con todo, ¿no? Cada una de las plántulas de durazno, de duraznero. Sí, de duraznero. Del lote, campo, no sé, supongo que estará. Y esta es de un vivero. Ah, decía vivero. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Se entiende que esta es la unidad muestral? Y si yo les pido cuál es la muestra, acá. ¿15 plántulas tomadas? 15 plántulas. Exacto, son 15 plántulas
de duraznero de un vivero elegidas al azar. Y si les pregunto cuál es la población, Todas las plántulas del vivero. bueno, entonces, sin embargo, si yo leo esto, 1 de 15, bla, bla, población, yo digo, bueno, son 15 datos, porque son 15 plántulas. Sin embargo, ven que tenemos 30 datos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque de cada plántula estamos midiendo dos cosas, dos variables va a ser en principio esto. Porque vamos a medir por un lado, fíjense, este 31, 20, 18 son realizaciones de qué variable. De la de cepa viral A. Exacto, y sería entonces ¿cómo lo llaman la variable? La longitud, no, tamaño de la lesión producida. Claro, para el virus de la cepa A en milímetros. Exacto. Y una pregunta, ¿es necesario plantearlas por separado? Porque yo, para practicar, planteé la variable, pero planteé de una la diferencia. Bien, ahora vamos a ver. Sí. Vamos a ver el paso a paso. Y X, lo podemos llamar XA y XB, por ejemplo. Son dos variables. Y lo que quiero, porque hoy más o menos venimos una a la vez, pero la idea es que ustedes tengan cancha para darse cuenta a partir de un enunciado, uy, esto es muestras apareadas. Esto es media de una población. Quiero que vean en el libro, en la página 166, dicen observaciones apareadas. Lo vamos a anotar acá para que nos quede. Se comparan dos medias poblacionales a partir de una sola muestra aleatoria en cada una de cuyas unidades muestrales se registran dos variables aleatorias. ¿Se entiende? Eso es apareado. Entonces, fíjense que lo que tiene que pasar es como que tengan el doble de datos que de unidades muestrales. Si yo hubiera hecho 15 plántulas con una cepa y 15 plántulas con la otra, hubiera tenido 30 unidades muestrales. Ahí no tenemos apareados. Acá tenemos solo 15 unidades muestrales, pero tenemos 30 datos. ¿Por qué? Porque de cada unidad muestral obtenemos dos variables aleatorias. ¿Sí? Y a partir de esas dos variables aleatorias definimos una nueva variable aleatoria, que es lo que decía Raúl. Que es la variable que vamos a analizar. Que es la diferencia entre el tamaño de la lesión. Exacto. El tamaño de la lesión producida por el virus de la cepa A con respecto al de la cepa B. Y si quisieses plantear todas, sería de la primera planta de duraznero a tomar al azar, exacto, sucesivos hasta la 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hilamos más fino, es lo que veníamos viendo, que cada unidad muestral genera una variable aleatoria y que todas tienen la misma distribución de probabilidades y son independientes entre sí. Bueno. Entonces, ¿en un problema sí. es necesario plantear las anteriores o se puede plantear la diferencia directamente? Para no hacerlo las dos de arriba, claro, podés directamente ir a la diferencia, pero tengan en cuenta que todo esto se puede desagregar. La diferencia sale de restar dos variables y si vamos todavía más fino, sale de restar dos variables en cada unidad muestral. Bueno, ¿estamos, chicos? Entonces, bien claro de por qué esto es apareados. Esto es comparación de muestras apareadas, todo lo que estamos viendo acá, ejercicio 6.6.
Lo voy a poner acá. Pruebas basadas en observaciones apareadas. Bueno, esto es central. ¿Dudas, preguntas de esto? Hoy cerramos el tema, así que si tienen dudas, consulten. ¿Los chicos de América están? ¿Los viste, Ezequiel? Sí, sí, está. Sí, estamos tratando de acomodar la cámara. No, Ah, ok. Sí, sí. Estaban en la máquina de miel. Buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos esta conceptualización para que se entienda y después el resto es bastante operativo, ¿no? Acá, si quieren contar lo que hicieron los del grupo 1. Yo estoy con pésima señal, no llego a ver, no sé si alguno del grupo 1 está porque estoy complicado hoy. Dale. Bueno, alguien del grupo 1 que quiere ir haciendo el relato. Para la diferencia, Sí. bueno, restamos lo que sería lo de la cepa A menos la cepa B. Entonces sacamos la diferencia de cada uno. Luego, los valores de la diferencia los sumamos y los dividimos por n. N sería 15. Eso nos dio de raya, que era 3 milímetros cuadrados. Y bueno, el desvío estándar lo sacamos con la aplicación esta de... ¿cómo se dice? Con el Excel, el Google Sheets. Sí, es... Buenísimo. Mira, para un cachito, Mateo, mientras les cuento, creo que lo comentamos, pero aprovecho ahora que esto que es lo tienen en el celu, que es el equivalente al Excel de Google, acuérdense que lo pueden usar, lo van a poder usar en el examen. Y como calcular a mano, la media no es tanto, pero el desvío estándar es un plomo, tengan en cuenta esto, ¿no? Hay que usarlo sin conexión. Pero acá tenemos, ¿es este? No, muestra B, vamos a ver uno más. Pero básicamente lo que tendrían ustedes, no importa si está vertical o horizontal, pero miren, yo copio todo esto. En realidad lo único que necesitamos es la diferencia, ¿no? Pongo todo esto y simplemente me voy acá y lo que quiero es el promedio de las diferencias, que es lo que dijo Mateo, que sumaron todo y dividieron. Entonces, sencillamente pongo igual promedio, abro paréntesis, pinto todo esto. O sea, no hace falta que calculen todos los datos desagregados, simplemente con que calculen la diferencia. Y ahí está el 3. Y la otra cuestión que quiero es el desvío. Desvío desvío estándar. No sé si me lo tomo. Y ahí está el 5,29. ¿Lo vieron todos? Así de fácil. Y una pregunta, Sí. porque a mí también me dio 5,29, pero no tendría que ser, o sea, es ese, no es el desvío tal cual, te lo hace dividido 14 solo. Sí, tal cual. Ya divide por 14. O sea, desvío estándar de por sí lo toma como el estimador. Sí. Ah, ok. Tiene las dos opciones. Esta función desBest, que es la que usé yo, es el desvío estándar, el estimado, el muestral, el S. Esto Ok. es X raya. O sea, para hacer con muestras. Exacto. Y después tiene una opción. Disculpa, ¿puedes repetir cómo lo hiciste, porfa? Sí. Lo que hacemos es, entraste vos todos los datos de diferencia, ¿no? Es esto acá. Los voy a poner en otro formato.
A ver si me deja esto transpuesto. Bueno, ahí están los numeritos, ¿se ve? Uno abajo del otro, las diferencias. Sí. Muy bien. Espera que lo agrando un poco. Entonces entraste las 6 valores. Y ahora lo que querés es promediar, que no es tan complicado, y sacar el desvío estándar. Podés sumar todo y dividir por 15, pero la fácil es usar la función que ya tiene esto, que es la función promedio. Entonces pones igual y escribís promedio. Abrís el paréntesis y pintás los datos que querés promediar. Y ahí te da, ¿ves? 3, Buenísimo. Perfecto, todo. gracias. Y de la misma manera le pedís que te calcule el desvío estándar, el S. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se le pide? Tenés que escribir best, desvío estándar, y este entiende que es dividido 14. Hay otra opción que es best con una P, que sería como el poblacional, que ese es el que divide por 15. Así que escribís esto, pintás acá los 15 valores. Sí, también hay Truc, y ahí tenés. uno que es dividido punto M, que es el mismo que puso Adriana. En general depende del Excel, acepta, o del script, acepta todas las funciones, ¿viste? Bueno, a veces si no, Pruébenlo. Sí, tal cual. pruébenlo, a veces lo tiene que poner en inglés, que es STD, pruébenlo. Y fíjense que les den el mismo valor. Pruébenlo en el celular, por las dudas también. Yo les mandé igual la vez pasada uno resuelto, así. Bárbaro, sí, está el link del Excel para que lo vean. Y esto practíquenlo con tiempo, pero ahorra un montón de procedimiento, de tiempo que es vital en el examen. Y en la vida en general, nadie va a estar calculando esto. Aparte, imagínense si tienen datos de planillas de, no sé, 100, 200 datos, calculando el desvío a mano, no existe. Bueno, entonces ahí tenemos el promedio y el desvío. ¿Esto se entiende? Este numerito de acá me habla de la diferencia promedio. Estoy restando en cada planta cuántos milímetros tenemos de diferencia y fíjense que me da un valor positivo. Que me da un valor positivo quiere decir que ¿qué lesiones son más grandes en promedio? ¿Las de A o las de B? Ezequiel, tenés fritura. Ahí está. Las de A. Serían las de A. Las de A. Si fuera muy parecido A y B, este numerito tendría que estar cerca de 0. ¿Lo entienden? Porque estamos viendo diferencias. Y también se entiende que las diferencias me pueden dar negativas. Y ojo con comerse el menos, ¿no? Acá es informativo que me haya dado menos, por ejemplo, menos 5. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso B es mayor que A. Exacto. Y es mayor en 5 milímetros cuadrados. ¿Estamos? Entonces lo que nosotros queremos ver es, bueno, pero en general, ¿qué pasa con las diferencias? Bueno, en promedio 3, así que parece que esta planta es más susceptible a A, ¿no? Porque A en promedio tiene lesiones más grandes. ¿Me siguen la lógica? Pero hay variabilidad y tenemos que ver si este resultado es estadísticamente significativo. Entonces, para eso vamos a la prueba de hipótesis. Elegimos el alfa y hay que poner vamos a escribir las hipótesis que no están, porque acá yo veo que multiplicaron por 2, entonces me gustaría saber por qué. H0 y H1. Bueno, estamos todos acá porque vamos a pensar juntos las hipótesis. Acá decía, vamos acá, y me dice, las hipótesis surgen del enunciado, no de los datos. Sobre la susceptibilidad y acá, elegir un nivel de significación y poner a prueba la siguiente hipótesis nula. Las lesiones que producen las cepas virales tienen en promedio el mismo tamaño. Esta es la H0.
¿Y cuál va a ser la H1 entonces? Es distinta de 0. La contraria, claro. Exacto. La contraria. Entonces acá diríamos, Sería mudé, ¿no? sí, tienen en promedio distinto tamaño. Vamos a escribirlo en parámetros, porque esto así puesto está todo bien. Pero ahora lo vamos a llevar a parámetros. Y sabemos que en las hipótesis aparecen las medias poblacionales, ¿no? No estamos hablando de la muestra, sino de la población. Entonces, vamos a decir, vamos a pensarlo primero desagregado. Mu de A, ¿cómo tiene que ser con respecto a mu de B? Igual. ¿Están de acuerdo que acaba el signo igual? Lo que me está diciendo es, tiene la misma susceptibilidad. La hipótesis nula, ¿no? ¿Trabajás con mudé? Ahí vamos. Ah. Misma susceptibilidad. Y decir que las dos medias son iguales, lo vamos, como es apareados, esto va a pasar solamente en apareados, vamos a hablar de la mu de las diferencias. Si mu1, mu de A es igual a mu de B, ¿cómo va a ser la mu de la diferencia entre A y B? ¿Cero? Cero. Perfecto. Acá vamos a ponerle mayúscula. Mu de la diferencia igual a 0. Perfecto. Y entonces la alternativa es bien fácil, ¿no? Porque vamos a decir que tienen distinta susceptibilidad. Por lo tanto, mu de A es distinto a mu de B. Por lo tanto, la diferencia es distinta de 0. ¿Esto lo entendió todo el mundo? ¿Es central para pareadas? Y lo que sí o sí tiene que estar es esto, porque las hipótesis son sobre las diferencias, pero ayuda mucho pensarlo originalmente, sobre todo cuando son pruebas de hipótesis unilaterales. Esta claramente es una prueba bilateral. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan? Bilateral buscamos cambios en cualquier sentido. No tengo a priori una idea de cuál cepa es más virulenta o ataca más a esto. Bueno, entonces acá tienen la fórmula que se las puso Ezequiel al principio, por ahí andan. Hay que multiplicar por 2 porque es bilateral. Y ¿quieren contar acá qué pasó? Algo faltó acá. Hay que calcular el t, que es x raya, que es 3, menos mu 0, que es la mu de la diferencia que vale 0, dividido el desvío estándar, que era 5,29. Sí, si querés, yo lo tengo acá escrito el valor. Dale. Te da 0,02272. Eso es el No me p-valor. acuerdo, creo que acá ya lo había multiplicado por 2, igual si no ahora lo chequeo. Igual tiene que ser T14, tiene que ser mayor o igual a 2,196, así que si no... 2,196. Ahora Bueno. mismo no recuerdo si lo multipliqué. Perfecto. Entonces, acá estamos diciendo, estamos haciendo un pedacito que es el t de n-1, o sea, de 14 grados de libertad, que es igual. ¿Se entiende? Estamos haciendo esta partecita de acá. Estamos calculando el t. Se reemplaza todo esto y da 196. Ahora vamos a calcular el p-valor. Y dice que el valor p es igual a 2 multiplicado por la probabilidad de que un t de 14 grados de libertad sea mayor o igual a 2,196. Bueno, hago un comentario. ¿Ven que acá hay un módulo? ¿Todos saben qué quiere decir esto? Se expresa con signo positivo sin importar si es negativo o no. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estaban haciendo esta prueba, capaz X raya les dio negativo. ¿No? Acá me dio más 3, pero me podría haber dado menos 3. Cuando hacen esta cuentita les puede quedar negativo. Pero cuando calculan el valor P, esto siempre es una bilateral. Por favor, ojo, atento con esto, nada de cambiar signos en una bilateral.
lo vamos a pasar a positivo, aunque nos haya dado negativo, y entonces ahora en el probability vamos a calcular exactamente esta probabilidad, y la vamos a multiplicar por 2, o usamos el que ya multiplica por 2. ¿Y cuánto daba esto? Era 0,02272, igualmente no lo multipliqué por 2, sería 0,0450 más o menos, 50. Sí, a mí me dio 0,045954. Ahí en el poste, bueno. Está igual dio más bajo que el alfa, que yo también le había puesto 0,05. Sí, igual 27, 14. Esto, igual entonces le falta, ¿será 23? Es 2272. Ah, perfecto. Bueno. Ahí estamos, sacamos el valor P. Bueno. Igual nos falta, ¿no? Entonces, paso 1, planteamos la hipótesis. Paso 2, el alfa. Paso 3, datos y calcular el p-valor. Paso 4, conclusión. Se rechaza H nula y se toma como cierta la alternativa. O sea, se asume que no son igual de susceptibles ambas cepas. Perfecto. ¿Se acuerdan? Esto es universal para todas las pruebas de hipótesis, y entonces vamos a decir, se rechaza H0 y se toma como cierta H1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es que hay evidencia, y acá ponen como machete a favor de H1. O sea que hay evidencia de que, y ahí venimos a esto, las lesiones que producen las dos cepas virales tienen en promedio distinto tamaño. ¿Se entendió? Rechazamos H0, no es que decimos que H1 es verdadera, decimos que por ahora le creemos a H1. Hay evidencias a favor de H1. Entonces, las dos cepas tienen en promedio distinto tamaño, y por lo tanto vamos a la pregunta de los investigadores. No era el tamaño en particular, ¿qué querían saber? Si eran igual de susceptibles o no. Exacto, ¿ven? Están averiguando susceptibilidad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay diferencias en la susceptibilidad, sí o no? Hay evidencia de que no son igual de susceptibles. O sea, que sí Exacto. Hay evidencia de que la planta de duraznero, tiene distinta susceptibilidad a las dos cepas. Entonces, la estadística nos dice, las diferencias son significativas. Ese 3 milímetros cuadrados que sacaste difiere significativamente de 0. No es 0, no es ruido, no es variación aleatoria. Hay una señal ahí. Dicho esto, si ustedes tienen que recomendar o tienen que hacer un juicio de valor sobre esa planta de duraznero y acaban de decir que no tiene la misma susceptibilidad, ¿le pueden dar un poco más de información al proceso productivo con respecto a esa planta de duraznero, a esa quinta? En principio que sería más susceptible a la cepa, o sea, no pusiste eso a prueba, pero se veían las diferencias. Exacto, y acá quiero que no sean talibanes en el sentido, no, yo no probé eso. Nosotros acabamos de hacer una prueba formal y encontramos que las cepas tienen evidencia a favor de que tienen distinta susceptibilidad. No es lo mismo la lesión que produce la cepa A en promedio que la B. Entonces ahí sí podemos mirar los datos y ver que sistemáticamente la diferencia estuvo a favor de A. ¿Ven? Esto dio positivo. Entonces sí podemos decir, son distintas, y además esto nos da evidencia de que la plántula es más susceptible a A que B.
Bueno, ¿estamos con esto? Entonces, damos nuestra conclusión y déjenme ver. Y vamos a completar esto, que esta inferencia se extiende ¿a quién? Esto que decimos que es más susceptible es para estas 15 plántulas. A la población. Bien, ¿y cuál es? Acuérdense acá, vamos a ser bien específicos. Todas las plántulas del vivero. Exacto, venimos acá. Y esto no es para estas 15 plántulas, ¿no? Sino es para todas las plántulas y fíjense que es de ese vivero. No puedo saber qué pasa en el vivero de al lado, porque tal vez tiene otro varietal, o sea, las condiciones del otro vivero son distintas, entonces estas conclusiones son específicas para la población de la cual yo saqué la muestra. Bueno, ¿dudas de esto? Y el último punto, pedía el intervalo de confianza. La fórmula está ahí. Estoy viendo, la fórmula la tienen en la página. No sé si está la fórmula. Dice menos 8,50. No. Sí. No, a mí me dio entre 0,07 y después sí 6, va, 5,9. No. Igual es raro que dé negativo. Bien, bueno, quiero que pensemos lo siguiente. La diferencia negativa no. Nosotros ahora, el siguiente punto, ya está, dijimos que hay susceptibilidad distinta, ¿no? Y ahora tenemos que hacer un intervalo de confianza de 1 menos alfa. En nuestro caso, como nuestro alfa era del 5%, queremos un intervalo de confianza del 95%. ¿Estamos? Bueno, el intervalo de confianza dice que es para la esperanza de la diferencia de tamaño. Entonces, lo que nos están pidiendo acá es un intervalo de confianza para mu de la diferencia. Esto lo hacía el grupo 4. ¿Están los chicos del grupo 4? Sí, yo te quería consultar si cuando te pide para la esperanza o para la media se plantea de diferente manera. No. Pero creo que no. Ah, bien. Esperanza, acuérdense, es exactamente lo mismo que decir Lo mu. mismo. Sí. No hay cambio. Y esperanza o mu no se refieren a la muestra, ¿estamos de acuerdo? Se refiere a la población. A la población. Entonces, tenemos que hacer un intervalo de confianza del 95% para mu de la diferencia. El intervalo que hay que hacer es como los intervalos de confianza que hacíamos en el capítulo 4, un intervalo de confianza para la media. Entonces, ¿se acuerdan que el intervalo de confianza tenía un límite inferior, que lo llamamos L, o límite inferior, me gusta más a mí, y un límite superior? Y lo que pusieron acá está perfecto, sería esto, ¿no? El límite inferior es la de raya menos todo. Ya lo maté. Menos todo esto. Y el límite superior, ¿qué cambia? Es la misma fórmula, solamente que acá en vez de menos ponemos más. Pero si se fijan, estos dos es lo mismo que veníamos haciendo con una media. Ponemos X raya, sacamos el T, sin S sobre raíz de N, S sobre raíz de N. Así que estamos igual. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Acá pusieron 3 menos, vamos a traer todo esto. Capaz es un problema de cuentas nada más. Creo que sí, porque el límite superior dio lo mismo. Bueno, antes de hacer ninguna cuenta, nosotros acabamos de decir que
que rechazamos H0, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren lo que dice H0, que mude la diferencia vale 0. Por lo tanto, ahora cuando hagamos las cuentas, ¿qué valor no debería estar adentro del intervalo de confianza? 0. El 0. ¿Se entiende? Si rechazamos esto es exactamente lo mismo que hacer un intervalo de confianza y fijarse si el 0 está dentro. Como lo rechazamos, 0 no es un valor plausible en nuestro caso con nuestros datos. ¿Sí? Así que no debería estar dentro del intervalo de confianza. Lo vamos a aclarar acá. ¿Cómo se rechazó H0, que decía que mu de la diferencia era igual a 0, el intervalo de confianza del 95% no debe contener al 0. ¿Se entendió? Sí. Esto a grosso modo sería que una prueba de hipótesis bilateral con alfa igual a 0,05 equivale a un intervalo de confianza del 95%. Son equivalentes. ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo? No, son dos estrategias distintas, pero son equivalentes porque los resultados tienen que coincidir. Esto es fundamental. Tiene que ser bilateral, ¿no? Porque se acuerdan que el intervalo de confianza es para los dos lados, entonces eso equivale a una prueba bilateral. ¿Qué hubiese pasado si yo acá no rechazaba H0? ¿Qué tendría que pasar en el intervalo de confianza? El 0 tendría que estar comprendido, tendría que ser entre negativo y algo. Exacto. Tendría que pasar un límite, el límite inferior tendría que ser negativo y el superior positivo. Así que 0 está metido ahí adentro en algún punto. ¿Se entendió eso? Ahí vi dónde está, por qué dio negativo en el X de la T de estudiante es 2,14479 y son 16, y eso ya te hace la diferencia, pues es un número muy chiquitito el límite inferior. Ahí estamos. Perfecto. Y entonces nos da el límite inferior, ¿cuánto? 0,07 milímetros. Claro, está muy pegadito al 0, entonces uno de más acá. Claro, y el otro cuando restabas era 5,92,9, pero se puede redondear en 6, ¿sabes? Profe, Sí. yo tengo una duda con el valor T que no lo pude sacar. Sí, ahora Sí, lo vamos a podemos ver. hacer, sí, porque es como que me hice medio lío. Sí, Y otra porque cosa. ahí el problema acá estuvo en el T. Vamos a buscar eso. Acá recuerden, es exactamente lo mismo, solo que sumamos. Bueno, y esta cuenta daba, ¿cuánto da? 5,929. Todo el resultado. Bueno, vamos a ver el tema del T. Fíjense que el T que tenemos que buscar, dice ahí, esperen, vamos a agrandarlo un poco, ni yo lo veo. El T que tenemos que averiguar tiene estos componentes. Esto lo sacan del libro, qué sé yo. Entonces es n-1, perfecto. O sea que esté de 14 grados de libertad. Y después dice 1 menos alfa sobre 2. Ojo con eso. Es así para todos los intervalos. Así que acá pongo n-1 que es 14. Y después me pide 1 menos alfa sobre 2. Bueno. Dijimos que alfa es 0,95, ¿no? Por lo tanto, 1 menos alfa, perdón, alfa sobre 2. ¿Cuánto da? 0,025. Ahí está. Alfa es igual a 0,05. 0,05. Entonces, alfa sobre 2 es la mitad de este alfa, 0,025. Y por lo tanto, 1 menos esto, 1 menos alfa dividido 2, que es lo que me pide para ir al probability, va a ser 1
menos 0.025 y eso da 0.975. ¿Estamos? No sé quién había preguntado, Dolores, ¿era que no? Sí, sí. Claro, porque yo hacía 1 menos 0,05 y después a eso lo dividía por... Ok. Sí, sí. Sí, fíjate que la cuenta es 1 menos la mitad de Y alfa. esa división aparte. Ok. Entonces van con este 0.975, van con el 14, el probability, Bien. y ahí sacan el t. Bueno, estamos, entonces ya ahí tenemos los dos límites, los dos nos dieron positivo, perfecto, el 0 no está comprendido, así que es coherente con lo que hicimos arriba. Una pregunta, ¿eso de probabilidad de raya menos, ¿es necesario ponerlo? No, y en rigor... Ah, está bien, porque acá pusieron probabilidad, acá confianza. Esto de acá no hace falta, pero es como la teoría del intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza... O sea, si ponemos límite inferior, límite superior, la cuenta y el parrafito, ya está. Ya está. Ok. Básicamente lo que está diciendo esto. Límite inferior. A ver si me deja borrar esto. Sí, ahí está. Me está diciendo que la probabilidad de que mude la diferencia esté entre el límite inferior y el límite superior, todo eso vale 1 menos alfa. ¿Sí? Eso es la teoría del intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? Es un rango de valores donde nosotros decimos con una cierta probabilidad se encuentra el parámetro. Esta es la teoría. Después, ¿qué hacemos? Reemplazamos el límite inferior por toda la formulita, el superior por toda la formulita. Acá falta un más. ¿Y qué pasa después? Cuando lo reemplazamos por las realizaciones, por los números, ahí ya hablamos de confianza, ya no es probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay azar. Una vez que saqué los datos, el azar murió. Son esos datos en particular. Entonces, bueno, acá hay que corregir los números, pero es una forma, si se quiere, de vincularlo con lo que vimos en la teoría. ¿Hace falta hacerlo así? No. Pueden poner directamente, como hicimos nosotros, el límite inferior vale tanto con esta fórmula, el límite superior vale tanto y ya. ¿Sí? Y acá nos quedaba 5,93. Bueno, ¿listo el ejercicio? No, nos falta la interpretación. Entonces acá le voy a poner opcional. Se estima. A ver cómo está esto. Se estima. Acuérdense que cuando hablan las conclusiones tiene que estar la confianza. Con una confianza del 95%, que la esperanza de las diferencias, y acá hay que hacer bastante explícito, de las diferencias en el área de la lesión entre la cepa A y la B en plántulas de duraznero de una quinta, decía, no me acuerdo ahora, se encuentra entre, y no lo pongan así, ¿no? Sino entre los dos numeritos que encontramos, entre, nos había dado 0,07 y 5,93 milímetros cuadrados. ¿Sí? Así que el valor T sería ese menos 2,19. ¿Está bien ese? No. El valor T es el que sacamos acá, que era 2,14. Ah, y arriba, perdón. Genial.
Vamos a corregirlo. Y acá es más, ¿no? Y ahí se llega a estos numeritos. Bueno, entonces quedó. Fíjense que lo que estamos diciendo es que en promedio la lesión toma siempre valores positivos, la diferencia de lesiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en promedio la cepa A genera lesiones más grandes que la cepa B. ¿Cuánto más grandes? Puede ser algo tan chiquitito como menos de 1 milímetro hasta tan grande como 6 milímetros. Cualquier número acá en el medio corresponde, es correcto. Acuérdense en esto que tienen que decir la esperanza o pueden decir la media, ¿no? Alternativamente pueden decir la media de las diferencias. Profe, los valores siempre esos valores siempre van a ser positivos. No. Bueno, en este ejercicio deberían ser, pero ¿me pueden dar negativos? Sí. ¿Me pueden dar los dos negativos? Sí. ¿Me puede dar uno negativo y otro positivo? Sí. Lo que tiene que ser es coherente con esto. Si yo, por ejemplo, esta prueba de hipótesis no la hubiese rechazado, ¿quiere decir que por el momento me quedaba con esto? ¿Me seguís? Mu de la diferencia igual a 0. ¿No rechazo esto? Sí. Cuando yo hago un intervalo de confianza, acá, mira, para mu de la diferencia, les doy un límite inferior y un límite superior, acá dentro de este intervalo debería estar el 0, porque acabo de decir que 0 no lo rechazo, que la diferencia valga 0. Entonces, si 0 tiene que estar adentro de este recorrido, la única forma es que un límite sea negativo y el otro positivo. ¿Me entendiste? Sí. Pasa que, o sea, este puntual, o sea, que pueden ser los dos positivos, pero me pasó que en uno, que era uno negativo y el otro positivo. ¿Para este ejercicio? No, para otro. Por eso, si te pasa eso, no se debería, el intervalo de confianza debe contener al 0 y para eso el límite inferior debe ser negativo y el superior positivo. Bueno, ¿qué supuesto condiciona la validez de la inferencia? Y lo que necesitamos es distribución normal. Esto es el supuesto. Y la distribución normal es para las diferencias, ¿no? Las diferencias deben seguir una distribución normal. Entonces, no me acuerdo si acá decía algo. Creo que no decía nada el enunciado. Pero para que las diferencias sean normales, bueno, acuérdense que si nosotros tenemos, si el n fuese lo suficientemente grande, ¿se acuerdan del teorema central del límite? Que decía que a medida que aumentaba el tamaño de la muestra, el estimador tendía a la distribución normal, X raya tenía la distribución normal. Entonces, si tuviéramos una muestra grande, ya eso, el teorema central, aplica el teorema central del límite que asegura que los estimadores se aproximan a una distribución normal. Bueno, acá no es una muestra grande, son 15, por lo tanto tenemos que suponer que las diferencias se comportan normalmente. Bueno, ¿qué representa el valor alfa?
Acá pusieron bien, indica el máximo riesgo de cometer el error del tipo 1. Esto quiere decir que se rechace el H0 y que la misma sea cierta. Bueno, en contexto del problema, ¿qué quiere decir esto? Y miren, dice que se rechace H0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se concluya, ¿qué cosa? Que se concluya. Si rechace H0, ¿cuál va a ser mi conclusión? Que hay efectivamente una diferencia en la susceptibilidad. Que la hipótesis alternativa es correcta. O bueno, no es que es correcta, sino que es la que se acepta. Bueno, y en términos del problema, ¿qué quiere decir? Si le creo H1, ¿qué estoy diciendo? Que no son iguales la susceptibilidad de la cepa A a la cepa B. Que la susceptibilidad Sí, cambia entre las dos cepas del virus. a las dos cepas es distinta, ¿no? Es lo que nos pasó acá, ¿no? Concluimos eso, hay distintas, rechazamos H0 y concluimos que la susceptibilidad es distinta. ¿Y por qué es un error eso? Y fíjense la segunda parte. Y que la misma sea cierta, o sea, que H0 sea cierta. Entonces, cuando en realidad, yo digo que son distintas, cuando en realidad Cuando en realidad tienen la misma susceptibilidad, o sea, no cambia. estamos, entonces, error de tipo 1 es un falso positivo, un sonó la alarma cuando no debía, y esto es, yo concluyo que hay diferencias y en realidad no las hay. Bueno, ¿estamos con esto? Son las 10, así que los otros, este lo desarrollamos bastante bien, tienen el otro ejemplo que habían hecho con Ezequiel, después revisamos los otros dos a ver si hay algún problema, y ahora lo que vamos a hacer es ver los ejercicios de del último tema. Déjenme ver, yo les había pedido que resuelvan 6.12. el 6.12. A mí creo que me dio bien, lo que me dio cualquiera es el límite inferior y superior que quería. Ok. Bueno, 6.10, 6.11, vamos a ver si está acá. No. Bueno, entonces 6.12 tiene 5 puntos, así que ahora les vamos a asignar a cada grupo. Les voy a pedir que resuelvan. Tenemos, Ezequiel, ahora seguimos con 4 grupos. Sí, ahora te digo. No, Grupo de América hoy está. Perfecto, entonces tenemos 5 y son 5 puntos. Así que le vamos a dar. Grupo 1 está perfecto. Grupo 3. Bueno, el nuevo grupo 3, ¿no? Palo, Juan, Cristóbal. Grupo 4, 2, grupo 5. Está, bueno, está bien. Vamos a Lázaro y es la que está. Lázaro. Tenés 6 grupos entonces. ¿Podemos hacer 5? Bueno, grupo 4 que se una con el grupo, perdón, el grupo 5 que se una con el grupo 3. Son 5 personas. Claro. Vayan a la sala del 3, por favor. ¿A quién mataste? ¿Al 5? Sí. Ok. Grupo 5 que vaya a grupo 3 con
Cristóbal, Gonzalo, Juan Pablo, quedan en el 3. Profe, yo que soy del grupo 5 también voy al grupo 3, entonces. Vos estás en el 5. Sí, no sé por qué no. Ok. ¿Qué ejercicio, profes? El 6-12, y ahí estoy mostrando qué le toca a cada uno. Y les voy a pedir. Profe, ¿yo qué grupo soy? Vos sos grupo 5, pero los mandamos a grupo 3, a vos, a Miguel, a Melina, Listo. a Miguela, ¿está bien? Dale. Vas a llamar un grupo de 6. Bueno, ahí tienen, y hay cuentas para hacer, y entonces al grupo 2 le voy a pedir que calcule media y desvío estándar de baja temperatura. El B les voy a pedir que calculen la media de alta temperatura. Y el grupo 1, que también tiene poco, también le voy a pedir que haga esta cuentita. Bueno, ahí estamos. Lo pegan, ¿no? Todo esto, acá copio el link al documento. No, el problema en el documento, digo. Sí, es el mismo de la clase pasada. Ahí va de nuevo. Y ahora voy a pegar el enunciado. Aquí. Bárbaro. Y acá le voy a poner el link al Excel, así que si quieren hacer las cuentas acá. Ahí estamos. Bueno, ahora pego el enunciado, que es lo que falta. Y media, volvemos. Bárbaro. Esto solamente a los que tienen que ir, ¿no? Los grupos. Registramos dos variables. En cambio, acá es una prueba basada en observaciones independientes. Vamos a repasar eso porque es importante que se den cuenta. Y dice acá que estoy en la página 168. Comparan dos medias poblacionales a partir de dos muestras aleatorias independientes, en cada una de cuyas unidades se registrará una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes el apareado era una sola muestra y se registraban dos variables? En cambio acá tenemos dos muestras y se registra la misma variable aleatoria en las dos. Entonces lo voy a... Esperen que comparto. Vamos a poner acá. Así queda bien clara la diferencia. Entonces, muestras independientes. Estoy acá. Pruebas basadas en muestras independientes. Y lo que tenemos acá, copia textual. Se comparan dos medias poblacionales a partir de dos muestras aleatorias independientes.
en cada una de cuyas unidades muestrales se registrará una sola variable aleatoria. ¿Estamos? Entonces, esta es la definición. Y ahora vamos a ver lo que contestó. Acá comparamos, se entiende que son dos muestras aleatorias, ¿no? Porque tenemos una muestra de plantas que secan a baja temperatura y otra muestra que secan a alta temperatura. Bueno, la pregunta le tocaba al grupo 2. ¿Quieren contar? Unidades y poblaciones. Definimos las dos poblaciones. Bueno, la primera, como todas las plantas de trigo con secado prolongado a baja temperatura de la provincia de Buenos Aires. La muestra las 12 plantas de acopio de trigo con secado prolongado a baja temperatura de la provincia de Buenos Aires, tomadas al azar. Y la unidad muestral, bueno, lo mismo que la población, pero cada una de las plantas de acopio de trigo con secado prolongado a baja temperatura de la provincia de Buenos Aires. Y la segunda población, lo mismo, pero con las plantas de acopio de alta temperatura y secado rápido, solo que la muestra son 15 en vez de 12. Perfecto. Y acá también está piola que se den cuenta que cuando las muestras son independientes, capaz el N no es el mismo en los dos, ¿no? Acá tienen 12 y en el otro tenemos 15. En cambio, cuando son apareados, tienen que tener duplas de datos. ¿Se entiende? Eran las dos hojas de la misma planta. Entonces teníamos, y por eso podíamos calcular la diferencia. Bueno, y no lo dice acá, pero si les pregunto cuál es la variable de interés. Contenido de gluten. Muy bien, lo que se mide es el contenido de gluten en el grano, ¿no? Esto es de cada planta. ¿Y esto está en qué unidades? Perdón. Gramos cada 100 gramos. Bien. Bueno. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta, que era formular hipótesis apropiadas para evaluar si el contenido promedio de gluten es afectado por el sistema de secado. Bien, entonces, ¿se entiende que queremos ver si la temperatura influye? Veamos acá el enunciado, dice. Se quiere ver si hay una influencia del sistema sobre el contenido de gluten. Se quiere ver si es afectado. Entonces, acá los chicos plantearon las hipótesis, pero vamos a hacer nuestra reglita de siempre, que es baja temperatura igual alta temperatura, baja temperatura mayor y baja temperatura menor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hacemos siempre? Ponemos las tres situaciones. Bueno, si el contenido de gluten es igual a baja y alta temperatura, ¿qué decimos? ¿Influye, no influye? Influye. Decimos que no influye. Si hay más gluten cuando secamos a alta temperatura, Sí, influye. ahí decimos que sí influye. Y si hay menos, también influyen. De distinta manera, ¿no? Pero hay una influencia. Entonces, se entiende que el igual tiene que ir solo. Es el único que nos dice que no afecta la temperatura de secado, el proceso de secado. Entonces, esta va a ir al H0 y las otras dos a la alternativa. Y es lo que plantearon acá. Esto le tocaba al grupo 3. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tipo de prueba es esta? Unilateral, bilateral. Bilateral. Bien, es una prueba bilateral. Como la que hicimos hace un rato, ¿sí? Solamente que es una prueba ahora para observaciones independientes. Tenemos dos muestras independientes. Bueno, nos dan el alfa del 5%. Aquí hicieron todas las cuentitas de los Ns, la media, perfecto, que pusieron todos con las unidades. Bueno, y mirando los datos, ¿qué les parece?
¿Dónde tenemos más gluten? En baja temperatura. Lo vemos acá en la X raya, ¿se acuerdan? En la X raya nos habla del promedio y estamos viendo que acá la media es un poco más grande, 25 versus 24. Igualmente es más variable también el alta temperatura, así que no sabéis. Exacto. Acá mirando las medias nada más, parecería que baja temperatura tiene un poco más que alta temperatura. Pero eso puede ser dentro de la variabilidad. Entonces la prueba de hipótesis lo que nos va a decir es si esta diferencia que estamos viendo acá es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es por variación aleatoria, ruido. La diferencia es lo suficientemente grande para pensar que hay diferencias a nivel poblacional. ¿Se entiende? Esta es la pregunta, esto es lo que vamos a contestar con la prueba de hipótesis. ¿Esta diferencia es estadísticamente significativa? Perdón, eso quiere decir no atribuible al azar, a variaciones aleatorias, sino que realmente hay un efecto. Bueno, entonces acá hay que hacer 3 millones de cuentas. Esto es lo que le decíamos que es muy tedioso, es una prueba de hipótesis, pero hay que, para calcular el valor P, que es lo que solemos hacer acá, porque ya planteamos las hipótesis, fijamos el alfa, hay que calcular la varianza o el desvío amalgamado. Hay que pasar por este paso. Ahí, fíjense que, vamos un minuto al libro. En el libro, en la página 170, está la fórmula 613, que es un plomazo, es con los datos originales, no vamos a usar esa. Pero hay una llamada que es a la 27 y dice, bueno, si vos tenés la varianza de un grupo y la varianza del otro grupo, hay una formulita mucho más fácil que es la que tienen acá. Entonces, esa es la que vamos a usar. La voy a aclarar acá. Usamos la fórmula del final de la página 170. Obvio que pueden usar la otra también, pero les va a llevar un montón de trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sacar una especie de varianza promedio. Eso quiere decir la amalgamar. Tengo una variabilidad en el grupo de baja temperatura, otra variabilidad, bueno, promediemos esas varianzas, esos desvíos estándares. Eso lo hizo grupo 3 y 5. Sí, sí. Bueno, y entonces les dio esta cuenta. ¿Alguien más hizo la cuenta? Y está perfecto, le pusieron las unidades que están al cuadrado, ¿no? ¿Alguien más lo hizo? No, yo lo había hecho con la otra, con los datos, digamos, separados con la otra del libro, pero me dio mal, entonces después me dio mal todo a partir de eso. Claro. A los estadísticos de arriba me dieron bien, pero el resto bueno. hizo La bien. profe me dio bien, me dio igual. A mí también me dio bien. Buenísimo. Un truquito, fíjense, la varianza dio acá 2.16. Algo que hago yo a veces para chequear, voy acá a las varianzas, ¿ven? Y lo que estamos haciendo es un promedio de estos dos números. Y 2.16 es razonable. Está entre estos dos. Si la varianza amalgamada hubiera dado 14, ahí digo, estoy al horno. No puede ser que el promedio de estos dos números me dé 14. ¿Vamos? Así que siempre chequeen eso, que esté dentro del rango. Claro, yo como lo hice con la otra tampoco tenía para comparar, porque lo hice directamente claro. con... Bueno, listo. Entonces tenemos esto y ahora que hay que calcular el valor P. ¿Qué pasó? Valor P no lo tenemos. ¿Qué no tenía que hacer? Pusieron ahí con el probability de... Bueno, pero no sé por qué no. No, eso es del siguiente punto. ¿Esto era el grupo 4? ¿Grupos? Sí, sí, que en realidad no sabíamos cómo usar las fórmulas.
Yo saqué, pero no sé si estaba bien, por eso no. Yo ahí pego lo que hice, a ver, Vale. que estábamos viendo, pero creo que... Bueno, mientras tanto vamos buscando qué es lo que hay que hacer. Y quiero que vayan a la página 172, 173 del libro, y ahí está, en realidad en la 173 hay 3 fórmulas, la 619, la 620 y la 621, que son las 3 fórmulas para calcular el valor P. Entonces, vamos a escribir acá. La varianza amalgamada le dio 2,17, es coherente con lo que habíamos tenido. Sí, 2,16. Bueno, y para calcular el valor P, miren esto, tenemos de la fórmula 619 a la 621, de la página 173. ¿Lo encontraron todos? Sí. Bueno, tenemos que elegir una de esas 3 para calcular el P. La 19, la 20 o la 21. ¿Cuál elegimos? ¿Y por qué? La 21, Bien, ¿y por qué? porque era bilateral. Perfecto. ¿Ven que en la página están todos? 621 dice, si la hipótesis nula es mu1 igual a mu2, o sea, una bilateral, se usa esa fórmula. ¿Sí? ¿Puede ser, Ezequiel, que vos las tenías, estas fórmulas? Sí, esa la puedo buscar. Si querés pegarla para que quede. Claro. Entonces, en este caso usamos la 621, pero sepan que esto va a cambiar según el ejercicio, ¿no? Si es unilateral, vamos a usar otro. Así que vamos a usar la fórmula 621. Que ahora la va a pegar Ezequiel, pero la ven todos. Dice valor P2 por la probabilidad de chu. Bueno, vamos a ver qué hicieron los chicos. Es esto acá. Lo voy a mostrarlo por acá. Arriba seguía un poquito, igual está como medio como apunte porque no lo puse como para la consigna, pero estaba ahí como lo calculé. Buenísimo. Bueno, vamos a ver el valor P. Calculamos la varianza amalgamada. El segundo punto que necesitamos son los grados de libertad. Que acá, ya, Dolores, ¿no? ¿Sos que pegaste? Sí. 25. Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a calcular los grados de libertad. Bueno, acá es más complicado los grados de libertad, porque dice que los grados de libertad de la T, que la necesitamos para calcular el P-valor, ¿cómo se calculan? A ver si alguien encuentra la fórmula. N1 más N2 menos 2. Perfecto. N1 más N2 menos 2. Te queda 25. 15 más 12 menos 2. Teníamos 15 en un grupo, 12 en el otro grupo y hay que sacarle 2. Entonces, eso me da 25 grados de libertad. Así que ya sabemos que en el probability vamos a ir por grado de libertad 25. Y ahora hay que calcular el valor P. Y para eso vamos a hacer 2 por una probabilidad, ¿no? Y lo que hay que calcular es este 2408. Bueno, fíjense, lo voy a poner acá, el T es como un cálculo auxiliar. La formulita, están siguiendo todos la 621, dice módulo de x raya 1 menos x raya 2. Entonces, módulo de x raya 1, que era menos x raya 2. Así que hay que hacer la resta. El módulo quiere decir, o lo charlamos hoy, que no importa si da positivo o negativo, yo me voy a quedar con el positivo. Así que restamos los dos números. Perfecto. Después eso, dice que hay que dividirlo por todo un choclazo. El choclazo dice SA por una raíz. ¿Me están siguiendo todos? Fórmula 621, página 123, SA. Bueno, acá tenemos un problema porque yo tengo SA al cuadrado. ¿Cómo saco SA? Raíz cuadrada. Con la raíz. La raíz, exacto. La raíz
de 2, 16, bla, bla. ¿Qué cuánto da? 1,4742. Y ese número ya a todo le ponemos unidades y va a estar en gramos cada 100 gramos. Le sacamos el cuadrado, ya es un desvío. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer dividido este numerito. Y ese numerito hay que multiplicarlo por una raíz media gigante que dice que es 1 dividido n1, que era 15, más 1 dividido n2, que es 12. Es laborioso, pero tampoco es la muerte de nadie, ¿no? Bueno, y esto parece que da 2,408. ¿Alguien más le dio esto? ¿Sí o no? O hagan ahora la cuenta, no es muy complicado. Ojo cuando hay restas, ¿no? Hay que hacer la resta. Hay si no ponen paréntesis, les va a hacer cualquier cosa. Bueno, ¿están ahí? Sí, estoy haciendo cuenta porque me había dado mal a mí. Sí, yo igual. Las pongo arriba de todos, a la fórmula ya está. Sí, 2,41,5 me dio a mí, pero también le quedé. Y ahora vas a pegar la fórmula acá cuando empezamos el 6. Acá, pruebas basadas en números independientes. ¿Querés que lo pegue donde empieza el ejercicio directamente? Sí, ahí me da 2,42. Perfecto. Bueno, y Ezequiel, disculpa, ¿dónde pegaste la fórmula? Todavía no la pegué en ningún lado, ya las tengo, pero... Ah, dale. ¿Dónde querés que la pegue? Si Si querés, acá donde hicimos la cuenta. Yo para que les quede después, viste, para ir a buscarla. Lo pego ahí en el 612. ¿Sí? Sí. O si querés la que Porque tengo estamos las usando. tres, digamos. O sea, tengo la de bilateral, la de Dale, pegá si querés sacar la de bilateral y después las tres juntas a... arriba, las mando. Estás vos ahí, ¿no? Así que... Sí, La variante. acá. Apareció la varianza manual. Acá, si no, venís donde estoy yo. Y ahí lo pegás. Pero no. Ahí está, abajo la mano. ¿Está? Sí, Era justo el lugar, pero... perfecto. voy a buscar. Bueno, ahí estamos, ¿entendió? Lo que estamos haciendo para la bilateral, la diferencia de las dos medias muestrales y todo eso dividido, el desvío amalgamado dividido la raíz de esto. Bueno, todo eso nos da 2,48. Vamos al probability con 25 horas de libertad, multiplicamos y nos da esto. Y esto es menor al alfa. Buenísimo. Entonces, nos falta la conclusión. ¿Se rechaza o no se rechaza H0? El valor P es menor al alfa. Sí, se rechaza. Perfecto. Se rechaza H0. Entonces, lo que vamos a decir si rechazamos H0 es que retenemos H1, ¿no? Lo habíamos hecho al final. Ah, Escrito, me parece. acá. En la de punto E. Buenísimo. Lo voy a traer acá. Perdón. Entonces, dado que el p-valor es menor a alfa, dado que el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que afirma que el contenido promedio de gluten no es igual en el sistema de secado en baja temperatura y en alta temperatura. O sea que
las diferencias en las medias muestrales son estadísticamente significativas. No es azar, es evidencia a favor de que hay diferencias. Bueno, y encontramos diferencias, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Dónde hay más gluten? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde tenemos más gluten? En el del prolongado a baja temperatura. Muy bien. ¿Dónde está? ¡Me perdí! Es muy largo el documento este. Pero me sacó el 612, no sé qué pasó. Acá estamos. Acá. Bueno, entonces las diferencias son estadísticamente significativas y si ahora miramos las medias muestrales, nos está diciendo, no es lo mismo esto que esto, las diferencias no son por azar. Entonces, ¿dónde tenemos más gluten en general? ¿En qué tipo de planta? ¿Qué tipo de secado? No, otra vez. Perdón, creo que fui yo porque pegué en el encabezado la fórmula, entonces estaba alterando todas las páginas. Ah, ok. Bueno, entonces encontramos diferencias, hay diferencias y ahora, igual que el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Una bilateral, una vez que encontramos diferencias podemos mirar las medias muestrales y sacar conclusiones prácticas, porque lo que me van a decir, bueno, hay diferencia, pero ¿dónde hay más gluten, menos gluten? Miremos las medias muestrales, ¿dónde dicen que hay en promedio más gluten? Baja temperatura. A baja temperatura, ¿ven? 25 versus 24. Estas diferencias, por más que sean chiquititas, son estadísticamente significativas. Entonces lo vamos a agregar. En promedio, las plantas de secado a baja temperatura contienen más gluten. Bueno, muy bien. El último punto es construir un intervalo de confianza. ¿Esto lo hizo los chicos de América? Sí. Acá estamos. Bueno, ¿quieren contar? Sí, bueno, nosotros empezamos a hacer los cálculos y hicimos primero los cálculos por arriba de lo que era el SA y nos había dado 1,4743, una cosa así. Pero bueno, lo cambiamos porque ahora estábamos viendo que el SA les dio otra cosa y nada. No, aquí está, mirá. Estamos en 47. No, estaba bien, 1,4742. Bueno. Luego hicimos prácticamente el límite inferior y el límite superior ya de una vez con la fórmula de T incluida, de la T student, del cálculo de T sería. Y pusimos la media, que era 25,725, y pusimos el 24,75. Hicimos la T, que pusimos directamente el valor de 0,975, ahorrando la parte de hacer el 1 menos alfa. Perfecto. Hicimos el N, que sería sumar las dos muestras que dieron, 12 y 15, que daba 27, y le hicimos el N menos 2, que dejó en 25. Bárbaro. Ese valor lo pusimos en el probability, que sería la imagen que está abajo. Bien. Hicimos... ¿Cómo? Perfecto. Acá. Hicimos, y luego agarramos y pusimos en la fórmula de arriba, si puede subir un poquito, hicimos el 2,095 y lo multiplicamos por el 1,47 del SDA y la raíz de la suma de las dos. Perfecto. De las dos muestras. Hicieron toda la cuenta, ya se entiende acá, y les dio este número, es el límite inferior. Claro. Y luego de abajo empezamos con los datos que teníamos, que era la diferencia de las medias y el número total entre el SA, el T y así.
Bárbaro. Y me dio 250 y pico. Y pusimos que que se podía decir con una confianza de 0,95%, podemos decir que la diferencia media entre el contenido del gluten entre baja y alta temperatura se encuentra entre esos dos valores. Perfecto. ¿Y esto aplica en dónde? ¿En qué plantas de secado? Todas serían en la población. Claro. Entonces serían plantas de secado. ¿Dónde eran estas? En la provincia de Buenos Aires. Acuérdense, en las conclusiones de... La población completa. Exacto, de poner a dónde se extiende la inferencia. En este caso decía que eran plantas de acopio de trigo, ¿no? Sí. Plantas de acopio de trigo de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Entonces fíjense que la diferencia acá de nuevo no contiene el 0. ¿Lo ven todos? El intervalo de confianza, 95%, no contiene el 0. Los dos límites son positivos. Y eso es consistente ¿con qué cosa? Con que... Con la hipótesis. Con que no son iguales. Claro, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? La hipótesis nula decían que las dos eran iguales. Si las dos son iguales, el 0 tiene que estar cuando restamos. Entonces eso es consistente con haber rechazado H0, que decía que las dos medias eran iguales. ¿Me entiende? Es la misma que charlamos hace un rato. Si hay diferencias, el 0 no tiene que estar en el intervalo de confianza de las diferencias. Bueno, vamos. Una pregunta. ¿Qué? ¿La diferencia de los promedios te podrían haber dado dos números negativos, no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Por más que sean diferencias. Sí, porque ponele que yo acá simplemente, en vez de hacer baja temperatura menos alta temperatura, lo hacía al revés. Las escribí al revés. Entonces me iban a dar estos mismos números, pero los dos negativos. Claro, diferencias negativas. Está bien. Profe, una pregunta. A mí me confundió un poco lo de intervalo de confianza porque como que cambia un poco la fórmula. ¿Está en algún lado bien escrita todo en el libro? No, no está. Este es un intervalo de confianza, está bueno lo que preguntás, porque no es para la media, sino para la diferencia entre los promedios. Ahora le vamos a pedir a Ezequiel si tiene la formulita formal del intervalo de confianza para una diferencia de promedios, así les queda acá, porque en el libro están como las piezas y hay que reconstruirlo, pero no está formalmente. Entonces, si yo les digo, quiero un intervalo de confianza para la media de contenido de gluten en plantas de secado a alta temperatura, es lo de siempre. La media, más, menos, el T, bla, bla. Pero acá estamos pidiendo para la diferencia. Entonces, es más complicado. Ahí le agrego, digo, ahí le agrego. Buenísimo. Y ahí lo va a agregar Ezequiel. Esto lo pueden agregar ustedes en el libro o en el apunte para el examen, ¿sí? Bueno, y vamos al último punto. En conclusión, se rechaza, se afirma que el contenido, esto está bien. Vamos a agregarle, como siempre, esta inferencia se extiende ¿a quién? ¿Esta conclusión para quién es? ¿Es para estas 25 plantas? ¿Estas 27 plantas? Muy bien, entonces ahí acuérdense. Para ambas poblaciones, claro. A ser bien explícitos, ¿no? Entonces sería a todas las plantas de acopio de trigo de la provincia de Buenos Aires con sistemas de secado de alta o baja temperatura. ¿Sí? Bueno, y queda una cosita acá, dice
supuestos. Supuestos siempre tienen que ver con condiciones que se tienen que cumplir. Y fíjense en la página 169, al final, están los supuestos. A ver qué dicen los supuestos. Supuesto A, supuesto B. Sí, 169. normal. Sí. Al final de todo dice, aquí presentamos, si es razonable, da por ciertos supuestos, al final de todo. ¿Cuáles son? Ah, que los contenidos de arsénico de los pozos a elegir azar son variables aleatorias con distribución normal. Perfecto. Aplicado acá, ¿qué sería? Que los contenidos de trigo, digamos, de gluten en los granos de trigo son variables aleatorias con distribución normal. Y que la varianza es idéntica en ambas poblaciones. Bueno, por eso haces la amalgamada. Exacto. En las plantas de acopio de trigo de la provincia de Buenos Aires son variables aleatorias con distribución normal. Ese es un supuesto, ¿no? Normalidad. Y el otro supuesto es que la varianza de los contenidos de gluten en el trigo del grano de acopio la varianza de la variable es la misma en plantas con secado a alta temperatura y baja temperatura. ¿Sí? O sea, tenemos la misma varianza en los dos grupos, la misma varianza poblacional, no la varianza muestral. Por eso justamente amalgamamos, podemos promediar la varianza poblacional. Vamos a ver. ¿Sí? Este supuesto se conoce como el supuesto de homocedasticidad, que quiere decir igualdad de varianza. Homocedasticidad. Bueno. Ezequiel, tenés una fritura bárbara, no sé por qué. Ah, yo escucho la tuya, pero bueno, ahora me callo, no hay problema. Ahí está. Bueno, ¿listo? Faltaría la fórmula esta para la diferencia de promedios, ¿no? Listo, que le iba a pegar Ezequiel, capaz ya la pegó, ¿o no? Arriba de todo puse todas las fórmulas. Ah, Las van a buscar y listo. Les he explicado al principio todo para que después no quieran. Acá está, mirá, el level. Acá está la fórmula de intervalo de confianza. ok. Así que nos vamos al final. Y ahí la pegamos. Bueno, buenísimo. Un comentario, y es que vieron que nosotros dijimos que en estas pruebas de comparación de medias siempre hay como dos poblaciones de referencia, ¿no? Acá estaban las de alta temperatura y las de baja temperatura. Y tenemos dos muestras aleatorias. Bueno, ¿hay algún ejemplo donde en vez de comparar, como acá, dos tipos de secado, o como el ejemplo que estaba desarrollado, que se comparaban dos localidades, lo que se hace es un experimento donde se aplica un tratamiento? Esto es algo bien distinto de los ejemplos que estamos viendo. Por ejemplo, no nos dio el tiempo, pero yo lo quería hacer. Si miran un momentito, el ejercicio 6.11. En el ejercicio 6.11, lo que tenemos es que se quiere ver
leo el enunciado al principio nada más, ¿no? Dice, un técnico del INTA condujo un experimento para evaluar el efecto de la aplicación de cobre inyectable sobre la ganancia de peso en terneros. Entonces acá fue un establecimiento en el Chaco, tomó 2 muestras aleatorias de terneros de 1 mes y medio de edad y 2 muestras aleatorias de terneros de 2 meses y medio de edad. Apariciones tardías y apariciones tempranas. Hijos de vacas cebú inseminadas. A fines de octubre pesó todos los terneros y luego sometió a los terneros y a las madres de una de las muestras de cada edad a un tratamiento de inyecciones de cobre y dejó a los restantes sin tratar. ¿Se entiende? Entonces yo tenía una única muestra de terneros de 1 mes y medio de edad, o sea, terneros de aparición tardía, y a esa muestra como que la partí y a una mitad le di cobre y a la otra mitad no le di. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no tenemos 2 poblaciones, 2 muestras, tenemos una única muestra de terneros dividido en 2. Cuando pasa eso, que son tratamientos, quiero que vean, arriba de todo, en la página 169, lo vamos a agregar acá, pruebas basadas en independencia, recién hace un ratito escribimos esto, ¿no? Se comparan las medias poblacionales, bla, bla. Esto en general funciona, pero cuando hay tratamientos, dice, este procedimiento, alternativamente, estoy leyendo la página 169, este procedimiento sirve para poner a prueba hipótesis sobre la diferencia entre los resultados de aplicar 2 tratamientos diferentes sobre la media poblacional de una variable de interés en una única población, cuando los 2 tratamientos se aplican a unidades muestrales diferentes. Entonces ahí lo que vamos a decir, cuando tenemos eso, cuando tenemos tratamiento, es que vamos a tener alternativamente, cuando se aplica un tratamiento, hay una única población y 2 muestras sometida a 2 condiciones distintas, y entonces vamos a tener como si fueran 2 variables aleatorias, que serían la variable medida en los que reciben el tratamiento y la variable medida en los que reciben el control o el tratamiento de referencia. ¿Se entiende? Porque yo acá, por ejemplo, en esto de los terneros, cuando yo concluya y diga, sí, aplicarle cobre sirve, la población de referencia es una, son los terneros de aparición tardía. ¿Se entiende? No tenemos 2 poblaciones, como acá que teníamos alta temperatura y baja temperatura. Vamos a concluir sobre los terneros. Es decir, si le aplicás inyección de cobre, aumenta la ganancia de peso. Pero entonces vamos a tener 2 variables, la ganancia de peso con cobre y la ganancia de peso con el tratamiento de control. ¿Sí? Eso es específico de cuando hay un tratamiento experimental. Si no, lo de arriba sirve para todos los casos. Bueno, nos quedaron varios problemas para hacer. Es decir, nos quedó el 6.10 y el 6.11. Así que eso se los vamos a dar de tarea. Y se los vamos a asignar a los grupos para que lo vayan haciendo y después lo chequeamos. Dejo de compartir. Y ya la semana que viene empezamos el capítulo 7. ¿Estamos? Así que es otro tema. Espero que esto más o menos, no sé cómo vienen con este tema de prueba de hipótesis. Vimos 3 casos, ¿no? Pruebas de hipótesis para una media,
prueba de hipótesis para pareados, que es lo que vimos la clase pasada y se repasó hoy, y prueba de hipótesis para 2 muestras independientes. Son 3 situaciones distintas. Bien, dentro de todo. Igual para el tratamiento recién sería como el independiente, ¿no? O sea, igual, Sí. lo único que cambia es el planteo ese al principio. Exacto. Ok. Sí, bien. Bueno, ¿los demás cómo están? Bien, falta como practicar. Como Sí, que por sobre- ahí sobre- en esto se nota la diferencia cuando te pones y haces. Pero la comprensión sí. Sí, sobre Bueno. todo esta última parte. Las demás, mucho mejor. Sí, esto últimamente tiene mucho más de cuentas. No sé si es más complejo, pero es más laborioso todo. Así que sí, está bueno que practiquen. Y ahora, de hecho, van a tener para hacer esos 2 problemas. Y probablemente les mande alguna actividad obligatoria de tipo choice, pero acuérdense que hacerla obligatoria no es, es solo eso, la obligatoria y lo otro no. Hacer ejercicios es fundamental. Y son 2 semanas que quedan y después ya es la evaluación, no es mucho tiempo, son 2 semanas con 2 temas distintos cada semana. La semana que viene vemos el capítulo 7 y la que sigue el 8, y ahí damos las zurras, ¿sí? Así que, nada, júntense, tienen los grupos, hagan alianzas. Si algo no les sale, acuérdense que tienen y están medio frenados, pueden interactuar con el chat, ponerle el ejercicio, ¿me explicas cómo se resuelve esto? También pueden eventualmente subir algún ejercicio